Hola amiguitos, en este videito vamos ahora a resolver este problemita en el cual tenemos que hallar esta tensión V triangulito utilizando el método de corrientes de malla. Muy bien, entonces comencemos, ¿de acuerdo? Primero vamos a colocar una corriente de malla en cada una de las mallas. Aquí le voy a llamar corriente 1, aquí le voy a llamar, la corriente 2 y aquí le voy a llamar la corriente 3. Esas son las tres corrientes de malla que voy a utilizar. ¿Correcto? Antes de comenzar el planteamiento para cada una de las mallas, recuerda, a relacionar las otras incógnitas, como en este caso son este de aquí, V triangulito, en función de las corrientes de malla. ¿Por qué hacemos eso? Recuerda, eso se hace para evitar trabajar con más de tres incógnitas, dado que trabajar con muchas incógnitas a veces es un poquito pesado de manejar las ecuaciones que se van a ir generando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de expresar este V triangulito en función de I1 e I3. ¿Por qué hacemos eso? Porque básicamente hay una fuente por acá que es una fuente de corriente que también depende de V triangulito. Es una fuente de corriente, no vayas a pensar que es una fuente de tensión. No, el simbolito manda. Es una fuente de corriente que depende de la tensión, pero a final de cuentas es una fuente de corriente. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver por aquí. Me doy cuenta que esto es una resistencia y en una resistencia la corriente siempre va del más al menos. Por lo tanto, la corriente viene de esta forma. Ya, esta corriente es I3, no, es I2, no. Esta corriente, como aparece entre la malla 3 y la malla 2, es una combinación de esas dos corrientes. A ver, esta corriente va hacia la izquierda, I3 también va hacia la izquierda al pasar por este elemento. Sería por acá I3. Pero I1 al pasar por este elemento va hacia la derecha, ¿cierto? Sentido contrario a la flechita, menos I1. Esa es entonces la corriente que pasa por esta resistencia y entonces ahora sí podemos aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la tensión en una resistencia, en este caso V triangulito, es igual al valor de la resistencia, en este caso 2, multiplicado por la corriente que pasa a través de ella, en este caso I3 menos I1. Ya está, ahí tenemos esa relación entre la incógnita extra, digamos, aparte de las corrientes de malla y las corrientes de malla. En este caso, esta ya no es una nueva incógnita, sino que está dependiendo de las corrientes de malla. Listo. Una vez que hemos hecho esa ecuación, vamos ahora a utilizar esta fuente de corriente. Recuerda, siempre vamos a comenzar de esa forma, ¿no? Expresar las nuevas incógnitas en función de las corrientes. Luego, si hay fuentes de corriente, analizamos la fuente de corriente y seguido de eso recién planteamos la ecuación de cada malla. Analicemos la fuente de corriente. Me puedo percatar que esta fuente de corriente aparece solamente en la malla 2. Por lo tanto, la corriente que pasa por esta rama es la corriente de malla 2, que en este caso, como te das cuenta, vendría hacia abajo. Y 2. O sea que la corriente que está acá y la corriente que está acá tienen sentido contrario. Sí. Se cumpliría entonces que 0,5 V triangulito es igual a menos I2, ¿no? Porque está en el sentido contrario. Si tuviese esto hacia arriba serían iguales, pero como está en sentido contrario es menos I2. Ya está. Ahora, pero este V triangulito está arriba. ¿Podemos reemplazarlo? Claro, podemos reemplazarlo. V triangulito es 2, voy a colocarlo de otro color, ¿ya? Sería por acá 2 por I3 menos I1. Y esto es igual a menos I2. Ya está. Ahora, fijarse algo interesante. 0,5 por 2, eso me da 1, porque esto es un medio. Un medio por 2 me da 1. Quedando aquí I3 menos I1. I1 lo paso al otro lado a sumar y nos quedaría la siguiente ecuación. 0 por acá. I1 pasa aquí a sumar, quedaría I1 menos I2. Y el I3 que está por aquí sumando pasa al otro lado a restar. Menos I3. Y listo, con eso entonces ya tendría una ecuación. Mi primera ecuación. Correcto. Y eso ha sido solamente con los elementos complementarios al circuito, ¿cierto? Aquellos donde aparecía la incógnita y traté de expresar esa incógnita en función de las corrientes de malla y conseguí esta ecuación. Ya está. Una vez que ya hice eso, analicé la incógnita y las fuentes de corriente, ahora sí vamos a analizar las mallas con el objetivo de hallar dos ecuaciones más.
Comencemos con la malla 1. Por aquí, la mallita número 1. En la mallita número 1 me doy cuenta que hay dos fuentes de tensión. Hay que tener cuidado. Cuando la corriente I1 pasa por esta fuente de tensión, va del más al menos, disminuye la tensión, resta entonces, menos 75. Y esta corriente al pasar por esta fuente de tensión va de menos a más, aumenta la tensión, más entonces 125. Ya está. No hay más fuentes de tensión por analizar. Esto de acá es igual a la corriente de la malla multiplicado por la suma de todas las resistencias de esta malla, en este caso 3 y 2. 3 más 2. Pero ahí no acaba porque me doy cuenta que la malla 1 es adyacente a la malla 2. Menos y 2 multiplicado por la resistencia común entre ambas mallas, en este caso 3. 3, ya está. Pero fíjate además de eso que la malla 3 también es adyacente a la malla 1, ¿cierto? Porque está a su costadito, menos y 3, y en este caso ambas comparten esta resistencia, 2 acá. Y listo, ahí tenemos entonces la segunda ecuación. Acá sería 50, ¿cierto? 50, esto es igual, a ver acá, 5 y 1. Menos 3 y 2, menos 2 y 3, listo. Ahí tenemos entonces la segunda ecuación. Nos faltaría la tercera ecuación. Ah, ya fácil, la malla 2. No. Lo que pasa es que no puedo analizar la malla 2 porque hay una tensión que no conozco, que es la tensión de esta fuente de corriente. Recuerda, toda fuente, sea dependiente o independiente, tiene corriente, tiene tensión. El hecho de que sea fuente de corriente no implica que no tenga tensión. Tiene una tensión que deberíamos calcular. Pero en este caso no es obligatorio calcular esa tensión porque el objetivo es hallar justamente esto. Ahorita lo que yo quiero hallar es lo que yo quiero determinar son las corrientes de malla. Por eso aquí no me conviene analizar la malla 2 porque la tensión de esta fuente sería una nueva incógnita. ¿Que no es esta la tensión? No, mucho cuidado. Este es el valor de la fuente de corriente. Su tensión no la conocemos y por el momento no es necesario hallarla. Como no es necesario hallar esta tensión, mejor no analicemos esta malla. Mejor analicemos la malla 3, que es un poquito más sencilla, ¿cierto? Ya, por eso siempre evitemos calcular la tensión de las fuentes de corriente, a menos que el problema lo exija, ¿no? Pero si no lo pide, evitemos siempre las fuentes de corriente, ¿ya? Muy bien. La malla 3, no hay fuentes de tensión, 0. Esto es igual a la corriente de esta malla, que en este caso es I3. Multiplicado por la suma de todas las resistencias de esta malla, 7, 2 y 1, 7 más 2 más 1, 7 más 2 más 1. Pero fijarse que la malla 3 es adyacente a la malla 1, sería entonces menos y 1 multiplicado por la resistencia que tienen en común, ellas dos, que en este caso es 2. Además de eso, me puedo percatar que la malla 3 también está adyacente a la malla 2, por lo tanto será por aquí y 2. Multiplicado por la resistencia que tienen ellos dos en común, en este caso 1. Y ya está. Esa es la ecuación de la malla 3. Acomodemos un poquito. Aquí colocamos 0. Aquí será menos 2 y 1. Menos 2 y 1. Menos y 2. Y acá será entonces más 10 y 3. Listo, 3 ecuaciones con las mismas 3 incógnitas, I1, I2 e I3. Planteamos entonces la ecuación, ahora vamos por acá. 5, 2, ya está. A ver, recuerda, en el orden que hemos establecido, acá será A, B, C. A, B, C, A, B, C, ¿de acuerdo? Y en el primero sería entonces 1 para A, menos 1 para B y menos 1 para C. ¿Listo? Muy bien, ahora en la segunda ecuación, cierto, faltó el último D que vale 0, esto. Ya, segunda ecuación, 5 para A, menos 3 para B, menos 2 para C y 50 para D. Ya está, el siguiente, menos 2, menos 1, 10 y 0. Ya está, resolviendo, tenemos eso. Y 1 vale 22, vamos a colocar por acá. La corriente I1 es igual a 22 amperes. La corriente I2, ¿cuánto vale? A ver, calculadora. 16 amperes. 16 amperes.
Y la corriente I3, ¿cuánto vale? La corriente I3, 6 amperes. 6 amperes. Y por último, para terminar la pregunta, debemos hallar V triangulito. Porque ese es el objetivo de la pregunta, ¿no? Hallar V triangulito. Ya hallé las tres corrientes de malla. Con estos resultados podemos hallar V triangulito en esta ecuación. A ver, vamos en esta ecuación. De acuerdo, aquí ya terminó esta parte. Ya, vamos ahora con esta ecuación. 2 por I3. ¿I3 cuánto vale? 6. Menos I1, 22. Y esto es menos 32 voltios. Menos 32 voltios. Y listo. Esa es entonces la respuesta al problemita. Y con eso hemos terminado el problema. Pero vamos a hacer la comprobación correspondiente. Recuerda que la comprobación se puede hacer de dos formas. Se puede hacer con una simulación o mediante alguna otra ley que nos permita comprobar el resultado. Puede ser mediante el método de potenciales de nodo, método de solución, superposición o las leyes básicas de Kirchhoff. En este caso lo que yo voy a hacer es el balance de potencias, dado que si es que estos cálculos están bien realizados, la potencia consumida debe ser igual en valor que la potencia entregada. ¿De acuerdo? Si estos cálculos están mal, no se va a verificar el balance de potencias porque habría un error de cálculo. ¿Listo? Muy bien, entonces para calcular la potencia de cada elemento debo conocer su tensión y su corriente. En el caso de las resistencias bastará conocer su corriente o su tensión. No es necesario hallar las dos, ¿de acuerdo? Porque en la resistencia se puede proceder de otra forma. Pero en lo que sí son las fuentes, obligatoriamente su tensión y su corriente. A ver, veamos entonces primero en las resistencias. Ya, acá. Yo creo que la corriente en esta resistencia va en este sentido. Ya, como va en ese sentido, al pasar la corriente I2 a través de esta rama, va también a la derecha I2. Pero al pasar I3 en esta rama, va hacia la izquierda, menos I3. Esa es la corriente entonces en este elemento. De la misma forma podemos ver la corriente acá. Voy a colocarla hacia arriba. Al pasar la corriente I2 por esta partecita, va en el mismo sentido que la flecha, I2. Pero como te das cuenta, I1 va en el sentido contrario, menos I1. ¿De acuerdo? Esa es la corriente que pasa por esta rama, por esta resistencia y por esta fuente. La corriente que pasa a través de él, me doy cuenta que es I3 y en este sentido, ¿cierto? Porque la corriente de malla está pasando de esta forma. Y como este elemento solamente le pertenece a esta malla, no está compartido en otra malla, su corriente es la corriente de malla. Bien, ahora vamos con las fuentes. Esta fuente, su corriente de malla, me doy cuenta que está yendo hacia arriba, por lo tanto aquí en esta parte no está yendo hacia arriba, sería I1. Ya está. La corriente de él ya sé que es I2 o este valor. Lo que me falta de este elemento es su tensión. Como te mencioné antes, ¿no? Yo conozco su corriente porque es una fuente de corriente. Lo que no conozco es su tensión. Era una nueva incógnita. Como voy a hacer un balance de potencias, será necesario conocer su tensión. Ya, voy a suponer que va así, ¿ya? Más, menos. Voy a suponer que es así. Vamos a llamarle a esta tensión Vx. Ya, antes de comenzar a calcular todas las potencias, primero calculemos Vx. Para eso vamos a plantear la malla 2. Vamos a resolver la malla número 2. ¿Listo? Ya, primero comenzamos, recuerda, con las fuentes. La corriente I2 al pasar por esta fuente va de menos a más, aumenta 75. Pero luego viene por este lado y pasa también por esta fuente. Esta es la corriente, recuerda, de menos a más, la corriente de malla, ¿no? De menos a más, aumenta, más Vx. Ya está. No hay nada más que hacer en lo que se refiere a fuentes, porque ya no hay más fuentes. Vamos ahora con la corriente de malla, que es I2, que está multiplicado por la suma de todas las resistencias de esta malla, 3 y 1. 3 más 1, menos la corriente de la malla adyacente. La malla adyacente a I2 es I1, sería entonces menos I1, multiplicado por la resistencia entre ambas mallas, en este caso 3. 3, ya está. Pero además de eso, la malla 2 también está adyacente a la malla 3, menos la corriente de malla 3 multiplicado por la resistencia común entre ambas mallas, 1. Listo. Ahora, todas las corrientes que ves acá ya les hemos hallado. I2 vale 16, I1 vale 22,
e I3 vale 6. Y ahí operando tenemos la tensión X, que es menos 83 voltios. Listo. Con eso ya tenemos entonces la tensión de esta fuente. Ahora sí calculemos todas las potencias. A ver, comenzamos con las resistencias. Por arriba, la potencia en la resistencia de 7 ohm. Esta será su corriente I3 al cuadrado multiplicado por 7. O sea, básicamente 6 al cuadrado por 7. 36 por 7. Eso es 252 watts. Y recuerda que como se trata de una fuente de... Perdón, se trata de una resistencia, la resistencia siempre consume potencia. Vamos con otra resistencia, esta de acá. La potencia en la resistencia de 2 ohm. En este caso, si deseas, puedes trabajar con esta corriente al cuadrado por 2 o con la tensión misma. Pero cuando trabajas con la tensión, es la tensión al cuadrado entre la resistencia, que vale 2, ¿de acuerdo? Ya, en este caso sería la tensión al cuadrado, que es menos 32. Vamos por aquí, a ver. Acá. Sería así, ¿no? Menos 32, esto, al cuadrado entre 2. 512, ¿no? 512 watts. Potencia consumida. Listo. Ahora vamos con la potencia de este elemento. La potencia en la resistencia de 1 ohm. Ya, su corriente es I2 menos I3. I2 menos I3, como es resistencia, corriente al cuadrado multiplicado por su resistencia. Ya, ¿esto cuánto vale? Calculadora. A ver por acá. Veamos. I2 está acá 16 menos I3, que vale 6. Eso al cuadrado por 1. Ya, y esto es 100. Esto de acá es entonces 100 watts. Potencia consumida, recuerda, es una resistencia. Vamos ahora con la potencia en la resistencia de 3 ohm. Es la última que nos falta en lo que se refiere a resistencias, ¿no? Su corriente I2 menos I1. I2 menos I1 multiplicado por su resistencia, que es 3, ¿cierto? 3. A ver, calculadora. Calculadora por acá. I2. I2 es 16 menos I1, que es 22. Todo eso elevado al cuadrado multiplicado por 3. Y esto es 108. Esto de acá falta el cuadrado. Ya, 108 watts. ¿De acuerdo? Potencia consumida. Listo, listo, listo. Con eso ya tenemos todas las potencias de todas las resistencias. Vamos ahora con las potencias de las fuentes. Comenzamos de izquierda a derecha, potencia de la fuente de 125 voltios. Ya, podemos observar que la corriente está ingresando por el menos. Colocamos aquí un menos. El valor de la fuente, que es 125, multiplicado por la corriente, que en este caso es I1. Ya, la corriente está acá 22, quedaría así, ¿no? Menos 125, esto, por I1, que es 22. Eso es menos 2750. Menos 2750 watts. Recuerda, ese signo menos que ves acá nos indica que ese elemento está entregando potencia. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos ahora con la potencia del otro elemento. En este caso, el otro elemento, otra fuente de tensión, 75 volts. Ya, ahora, fijarse, mira, la corriente que está acá, esta es su corriente, por cierto, está ingresando por el más porque va de abajo hacia arriba. Ingresa por el menos, perdón, ingresa por el menos, aquí va un menos. El valor de la fuente de tensión, 75, multiplicado por la corriente, I2 menos 1. Menos I1, perdón. Ya, ¿cuánto sale eso, calculadora? A ver, atento. Menos 75, esta parte, ¿no? Por paréntesis, I2. I2 es 16 menos I1, que es 22. Con eso tenemos 450 positivo. Como la potencia me salió positivo, significa que este elemento está consumiendo potencia. Recuerda, siempre que la potencia sea positiva, el elemento consume potencia. Siempre que sea negativa, el elemento entrega potencia, como pasó en esta fuente, ¿no?
Vamos ahora con la última fuente. Vamos con la fuente de 0,5 V triangulito. Ya, primero veamos su corriente. Ojo, ojo, ojo. La corriente es la corriente de la fuente, o sea, esta corriente. Esta corriente está ingresando por el más y sale por el menos. Ingresa por el más, aquí colocamos más entonces. Ya, esto multiplicado por el valor de la tensión, 0,5 V triangulito, multiplicado por la corriente, ¿de acuerdo? Ah, perdón, me equivoqué, perdón. Cuidado, cuidado. La tensión no es esto, me estaba confundiendo. La tensión es este de acá. La tensión multiplicado por la corriente. Esta es la corriente, ¿no? 0,5 V triangulito. ¿De acuerdo? Ya. Todo lo que está ahí lo conocemos. Vx está acá y V triangulito está acá. Vamos a reemplazar. Atento a esta parte. Miren lo que voy a hacer, ¿ah? Más Vx menos 83, ya, por 0,5 por V triangulito, que es menos 32, menos 32. Ojo, no estamos restando, estamos multiplicando por menos 32, ¿de acuerdo? No es que esté restando, ¿eh? Cuidado con eso. Sale 1328. Positivo. ¿Qué significa eso? Que como la potencia ha salido positiva, este elemento está consumiendo potencia. O sea que estas dos fuentes consumen potencia, solamente entrega ella, sí. Como esto de aquí es la potencia entregada, la sumatoria de todas las demás potencias que son consumidas debe ser en valor igual a esto. Vamos a comprobar, ¿de acuerdo? Comprobemos desde acá hasta acá. Primero, 252 más 512. Ya. Más 100. Más 108. Más 450. Más 1328. No hay más, ¿de acuerdo? Todos los que están con C los he sumado. Y me da 2750, cosa que esperábamos, ¿cierto? Porque de acuerdo al balance de potencias, la sumatoria de potencia consumida en valor es igual a la sumatoria de potencia entregada. Nuevamente recuerda, el signo menos solamente nos indica que él entrega potencia y el signo más nos indica que consumen potencia. Con eso entonces hemos verificado el balance de potencias. Eso significa que los cálculos obtenidos por acá son los correctos y por lo tanto el problema está bien resuelto. Y listo, amiguitos, con eso entonces estamos terminando la comprobación, el problemita y el videíto. Nos vemos, hasta luego, chau chau.